Bienvenidos y bienvenidas a JRA de nuevo. Tras un tiempo desaparecido he decidido volver a asomar por aquí por YouTube a este canal en el que, hasta ahora he hablado de literatura y sobre todo he vuelto, impulsado por un par de comentarios que leí en los dos únicos vídeos que tengo colgados en YouTube que, pues como digo, me animaron a volver aquí y a volver a hablar sobre libros, sobre literatura y, si cabe la ocasión, hablar también sobre alguna que otra película. Mi intención es volver a este espacio para, como digo, hablar de literatura principalmente, pero no voy a prometer nada porque me conozco y sé que, quizá no sea capaz de mantener una constancia. Pero bueno, hoy por hoy he decidido volver y de hecho vuelvo con un libro muy interesante de uno de mis autores favoritos y sin duda el autor que junto con Edgar Allan Poe me hizo interesarme más por el mundo de la literatura, que es George Orwell. En este caso vamos a hablar de una de sus obras quizá menos conocidas, que es esta que tengo aquí, Subir a respirar. Y bueno, como en los anteriores vídeos, vamos a comentar un poco las características principales, en cuanto a estructura, en cuanto a temas, y una serie de cuestiones que me parecen interesantes y destacables de esta obra de George Orwell, que a día de hoy indiscutiblemente es un autor al que hay que volver siempre que se pueda y al que hay que descubrir aquellos que todavía no lo hayáis hecho. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el análisis de Subir a respirar de George Orwell y, pues como digo, hablaremos sobre ciertos temas que me parecen lo suficientemente interesantes como para plasmarlo en este vídeo de YouTube. Así que, como digo, sin más dilación, comenzamos. Bueno, Subir a respirar de George Orwell es quizá una de las obras menos conocidas de su autor, eclipsada sin duda por 1984 o Rebelión en la Granja, que son, como esos dos puntos referenciales a los que la gente suele atenerse cuando habla de George Orwell y de las características principales de su obra y de su importancia sobre todo, pero me crucé con esta novela investigando un poco más a fondo acerca de su bibliografía y al comprarla y leerla, pues me pareció, como digo, lo suficientemente interesante como para hablar de ella aquí. Y quiero comenzar con una breve sinopsis, la que viene justamente en la contraportada del libro, para que, estemos todos un poco familiarizados con el argumento que plantea la obra. La sinopsis dice así: a fines de los años 30, el cuarentón George Bowling siente un arranque de nostalgia y decide escapar unos días de su realidad familiar. Tras ganar un dinero en una apuesta, se refugia en un hotelito del pueblo donde creció con la idea de visitar los lugares de su infancia. Pero el idilio de la memoria pronto contrasta con la cara irreconocible del presente, y entre sus impresiones no tarda en asomar el presagio de un conflicto que puede cambiarlo todo aún más. Como vemos, la sinopsis es muy llamativa y el primer aspecto que quiero destacar de la obra de Orwell, de esta obra de Orwell, es un aspecto que está presente en casi toda su obra, por lo menos en la obra que yo he leído, que es el tema de la estructura. Subir a respirar está, dividida en tres partes que a su vez se subdividen en diversos capítulos y digamos que Orwell trabaja siempre muy bien el tema de la estructura, como ya lo hizo en 1984 o en una de sus obras también menos conocidas quizás, que se titula Que no muera la aspidistra. Pero en esta ocasión Orwell vuelve a hacer un muy buen trabajo de estructura. Ya sabemos que el asunto de la estructura en una novela es fundamental para que nosotros, podamos acompañar emocionalmente, o al menos así lo siento yo, para que podamos acompañar emocionalmente a los personajes y que las partes queden bien diferenciadas en favor del relato y de cómo se organizan los temas que trata y la disposición de otros elementos como son los personajes, el tiempo, etc. Todas esas cuestiones están muy bien trabajadas en esta obra de Orwell y, como digo, no deja de ser un rasgo típico de su trabajo que se manifiesta en otras novelas como 1984, Rebelión en la Granja y la menos conocida que he citado antes y que aprovecho para recomendar también, que es Que no muera la aspidistra. Se dice también de Subir a respirar, concretamente en su contraportada, que aquí está el embrión de 1984 y también de Rebelión en la Granja. Yo creo que es mucho más palpable y seguramente aquellas personas que quizás hayáis tenido la oportunidad de leerlo estaréis de acuerdo conmigo, es sobre todo una prefiguración, es sobre todo el embrión de 1984. Y aunque este tipo de novela que plantea Orwell es un registro ligeramente diferente al tipo de registro que lo hizo famoso o que lo hizo reconocible a día de hoy, al menos para el lector contemporáneo, aunque es un registro diferente, sigue revelando las características o algunas de las características que, se plantean a lo largo de todo el trabajo de Orwell, o al menos de su obra más importante. Esos rasgos, que vertebran ambos trabajos, es decir, vertebran Subir a respirar y vertebran también 1984.
hay elementos muy reconocibles, como por ejemplo el que tengo aquí anotado en el libro, un denominador común en la obra orwelliana, que es ese individuo moderno subyugado por las reglas de una sociedad que está caracterizada por la alienación socioeconómica. Es decir, tenemos a un individuo que, digamos, se siente destronado, no destronado, digamos que se siente apartado de un mundo que ya no es capaz de reconocer, o de un mundo que hace que los individuos estén absolutamente doblegados, que se tengan que someter a las reglas económicas y sociales de un entorno casi hostil o representado de una manera muy hostil, y eso evidentemente también está presente en el personaje de Winston Smith de 1984. O sea, de hecho es la característica principal de toda la novela. Pues esa característica también está presente, y además muy muy presente, en esta novela Subir a respirar. Bien, profundizando un poco más en el apartado de los temas, yo distingo personalmente un tema principal bastante claro, que es el tema de cómo se representa el mundo moderno, totalmente industrializado y traumatizado por los efectos que la Primera Guerra Mundial tiene, sobre todo en relación con el mundo rural. Y es que el mundo rural, digamos que representa para el protagonista ese mundo olvidado, o esa realidad en la que él, de pequeño, se sentía bien. De hecho, de ahí parte la novela, de ese deseo que tiene el protagonista, Josh Brolin, por reconectar con su infancia. Y es que en ese mundo rural, en su infancia, a pesar de que él no tenía mucho dinero, es decir, a pesar de que no cumplía con los estándares socioeconómicos del mundo en el que vive de adulto, se sentía bien. Estaba tranquilo, tenía su familia, tenía sus amigos, tenía sus aficiones, sus relaciones amorosas, etc. Y en este sentido, pues el campo se presenta muy claramente como un recodo ya olvidado, y en otro sentido, quizá mucho más importante, se representa el pasado como un mundo, casi por completo, un mundo en sí mismo que ya no existe. Y en este sentido, la memoria constituye o es capaz de construir una realidad material ajena al mundo real. Por lo tanto, aquí distinguimos claramente ese idealismo del recuerdo del que todos seguramente hayamos sido víctimas alguna vez. Por otro lado, se manifiesta también el horror por la guerra y la capacidad que la guerra tiene para sumir a toda una población en la miseria y en el escepticismo. Una miseria que no es tanto económica, sino más bien moral. Es decir, se produce, y se representa muy bien en la novela, una pérdida de valores y de ilusión por el futuro. Además, la guerra actúa como una especie de grieta que divide la vida del individuo en dos, provocando una despersonalización de nuestro protagonista, de Josh Brolin. Y en este sentido he querido destacar un par de pasajes muy significativos que se encuentran en la página 144 y que dicen lo siguiente, respondiendo a este principio o a este tema que yo acabo de mencionar sobre el efecto de la guerra. Dice así el inicio del capítulo 9. La guerra me había arrancado bruscamente de la antigua vida a la que estaba acostumbrado, y en la extraña época que siguió la olvidé completamente. Y un poco más abajo dice lo siguiente. Fueron extraños aquellos años de después de la guerra, casi más extraños que la propia guerra, aunque la gente no los recuerda de manera tan viva. Por lo tanto, en estos dos pasajes, Orwell está manifestando claramente esa disrupción o esa grieta, de nuevo volviendo a ese término, que provoca la guerra en la vida del individuo. Unos efectos absolutamente devastadores para la moral y los sentimientos de la población a la que le ha tocado vivir esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue pues el primer gran conflicto de proporciones absolutamente terribles para la humanidad en el siglo XX. Hay un pasaje concreto, algunas páginas después, que no voy a revelar porque considero que es muy interesante cruzarse con él de primera, un pasaje muy revelador que, digamos, es claramente la semilla de 1964. Es decir, en ese pasaje se representa perfectamente ese mundo sumido en la influencia política, la ceguera y el fanatismo de muchos de nosotros. Todos somos culpables de esto en algún momento de nuestra vida, estoy seguro. Ese fanatismo ciego que nosotros manifestamos hacia ciertos líderes políticos que nos rodean y que dictaminan el curso de nuestras vidas, ¿no? En este sentido hay muchos personajes que representan o que cumplen esa función de, digamos, manifestación más clara de todas estas características que estoy mencionando y que, como digo, son claramente el germen de su novela más famosa, que es 1984. Por lo tanto, ese pasaje pues constituye un momento tremendamente revelador y, sobre todo, premonitorio. No solo de 1964, sino también del mundo que iba a vivir Orwell durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, me gustaría mencionar una curiosidad. Este dato, más que un tema, es una curiosidad simplemente, y es que Orwell vuelve a plantear en esta novela, o vuelve a escribir ciertos pasajes
que muestran momentos absolutamente edénicos entre la figura masculina y la figura femenina. Es decir, es algo que se repite, o sea, que está presente en Subir a respirar y que también está presente en 1984 y en Que no muera la aspidistra. Es decir, es un momento que Orwell plantea siempre de unión entre el hombre y la mujer en un jardín o en un entorno, que personalmente pienso viene a representar el jardín del Edén, ¿no? Y que, bueno, sirve como una especie de catarsis, en un sentido o en otro, del protagonista de la novela. Para terminar, y a modo de conclusión, teniendo como voluntad hacer este tipo de vídeos un poquito más cortos y más llevaderos, pues como conclusión diré que Subir a respirar es una obra muy recomendable de George Orwell. Quizá, como digo, no es la más conocida, ni la más representativa, ni la mejor, por supuesto, pero digamos que mantiene las claves de su estilo y resulta una lectura muy agradable para todos aquellos que, bueno, pues seáis fans de Orwell o queráis descubrir algo más allá de su obra más conocida. El tema principal, como digo, es ese mundo olvidado que constituye el pasado, el idealismo del recuerdo que se manifiesta en el protagonista y también ese carácter profético que tiene toda la narración de Orwell y que también caracteriza a 1984, Rebelión en la Granja, y que, bueno, en esta narración se está ya atisbando el tipo de realidad que Orwell viviría y que el mundo entero viviría en general durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ese gran conflicto que sucedió al de la Primera Guerra Mundial. El futuro se presenta como una nebulosa que es absolutamente imperceptible y pues el futuro es básicamente el secreto mejor guardado de la historia, aunque Orwell es lo suficientemente inteligente y lo suficientemente espabilado, digamos, para descubrir esa artimaña y el funcionamiento de esa realidad política que acabaría por sumir al mundo en la miseria más absoluta y que, bueno, algunas de esas claves se mantienen a día de hoy. Por eso Orwell es un autor absolutamente imperecedero, porque hace una lectura y una disección de la realidad política y social que básicamente revela unas reglas de juego que aún no se han extinguido y que siguen dictaminando un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Por eso Orwell es básicamente el Nostradamus de la literatura en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, Subir a respirar es una novela muy recomendable. Espero que os haya gustado este análisis. Como digo, no sé si volveré mañana, pasado, el día siguiente, dentro de un mes o dentro de un año, pero mi intención es activar un poco, o reactivar más bien, este canal y su actividad. Así que bueno, si os ha gustado, pues no olvidéis dejar vuestro me gusta, vuestro comentario con vuestra opinión y pues suscribiros si estáis interesados en escuchar lo que yo tenga que decir acerca de los libros que selecciono. Así que sin más dilación, ha sido un placer hacer este análisis y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.